Quiero empezar agradeciendo a Ayuda en Acción y a Íñigo Laza que me alcanzó esta invitación, al IEP también y a todos los autores de este libro por permitirme estar esta noche con ustedes. Me siento muy contenta, además de compartir este espacio con el doctor Osvaldo Salaverry, con Janine Anderson y por supuesto con Ponciano del Pino. Debo confesar que yo no soy una experta en temas de nutrición y salud, así que lo que voy a hacer es una reflexión, una aproximación desde mi perspectiva como funcionaria vinculada a temas de interculturalidad y también como antropóloga que soy. Lo que quiero comentar son algunos elementos que el libro nos aporta desde el campo de la salud y de la nutrición y de la infancia, pero que nos ayudan a comprender y a reflexionar sobre el lugar que ocupa la cultura en las políticas públicas en general. Un primer elemento que considero un aporte importante del libro es entonces que pone sobre la mesa la discusión acerca de la centralidad de la cultura en temas y espacios en los que no suele ser considerado como un factor de análisis. La cultura queda con frecuencia fuera de la discusión política del país y del diseño de estrategias de desarrollo. La propuesta no es reducirlo todo a lo cultural, pero sí se trata de considerar como relevante las consideraciones que tienen los diferentes grupos culturales sobre el mundo. A esta reflexión nos invita el libro que ahora presentamos, lo cual es gratamente recibido por el Ministerio de Cultura, porque colocar a la cultura como eje para pensar en alternativas de actuación es una preocupación que compartimos y que se encuentra en la base de nuestro trabajo. El Ministerio de Cultura es el ente rector de las políticas dirigidas a atender a la población culturalmente diversa del país. Y en esa medida debemos trabajar con los distintos sectores del Estado responsables de implementar servicios y proyectos dirigidos a la población andina, amazónica y afrodescendiente, de forma tal que su intervención considere una perspectiva intercultural. La problemática de la salud y de la nutrición, por supuesto, no escapan de ello, y en esa medida trabajos como este resultan de alta relevancia para el sector cultura. Ahora bien, en los últimos años y de forma creciente, los distintos sectores de gobierno vienen desarrollando una nueva conciencia y revaloración de la importancia de considerar la cultura y una perspectiva intercultural en sus políticas y programas de intervención. Por supuesto, desde cada sector existen niveles muy distintos de reflexión y de incorporación práctica de esta perspectiva, siendo educación y salud quizás los que presentan mayores avances sobre el tema. Pero a pesar de estos avances, la interculturalidad sigue siendo un concepto nuevo, no lo suficientemente difundido y consensuado, ni menos aún se ha institucionalizado como forma de intervención del Estado. Eso constituye aún una gran debilidad, pues la concepción de interculturalidad y lo que debe ser una intervención intercultural queda a merced de voluntades individuales, aisladas y de la comprensión de un funcionario en particular, de una gestión municipal determinada o de un técnico de enfermería de un centro de salud, etc. Esto lo describe muy bien el libro cuando narra el modo en el que una técnica en enfermería permitía que durante el trabajo de parto de una mujer sus familiares estén presentes para quemar cabellos, azúcar y pellejo de oveja, práctica que ella valoraba en tanto era importante para su usuaria y en tanto no afectaba su capacidad de acción. La sensibilidad de esta técnica frente al tema sin duda contribuía a generar un clima de confianza y respeto con la usuaria, aportando decididamente a su trabajo. Sin embargo, los resultados de esta falta de institucionalización de la interculturalidad son diversos y pueden ir desde la completa inexistencia de la perspectiva en una política o en programas de intervención hasta una multiplicidad de esfuerzos diversos, desarticulados, con diferentes niveles de éxito, pero sobre todo poco sostenibles en el tiempo. El mayor riesgo es conformarse con una visión chata de interculturalidad, en la que confundamos una actitud de apertura y escucha con una actitud paternalista, donde se siguen perpetuando relaciones asimétricas que, lejos de expresar un reconocimiento, son una muestra de cómo unos se siguen sintiendo superiores a otros por el hecho de su cultura. Una expresión clara y quizás extrema de las diferentes concepciones de interculturalidad que se puede tener desde el Estado y que sin duda tiene efectos sobre los modos de intervención en el terreno es la recogida por los autores cuando se cita al expresidente García señalando que, y esto es textual, es necesario derrotar las ideologías absurdas, panteístas, de fórmulas primitivas de religiosidad. Y luego, en otro momento de esa misma declaración, asevera que el paraíso sí es el lugar a donde van los muertos y no a los cerros o a otros espacios sagrados.
Bueno, pensemos que fue el expresidente García, quien crea en el año 2010 el Viceministerio de Interculturalidad. Entonces, lo que quiero resaltar es que mientras la interculturalidad no sea una expresión de una política estatal consolidada, interiorizada y lo suficientemente difundida, el camino va a estar lleno de avances y retrocesos en función de esfuerzos y concepciones individuales. Ahora bien, la voluntad política de ser interculturales debe expresarse también en términos económicos. Se requiere en ese sentido una nueva dotación e inversión de recursos por parte del gobierno central y de los gobiernos regionales y locales, o en su defecto una priorización diferente del gasto en cada sector. Dependiendo del sector, del tipo de política y de intervención, el costo de ser interculturales será diferente. Así, se pueden requerir recursos para hacer investigación sobre la forma de vida o necesidades de una población, para generar nuevos procesos de información y participación ciudadana, para movilizarse a zonas alejadas a los que no se llega porque resulta un gasto considerado excesivo, como de hecho es el caso cuando se trata de llegar a comunidades nativas de la Amazonía, y un largo etcétera de posibilidades. No va a ocurrir que el Estado se vuelva intercultural si no hay una disposición clara para hacer uso de los recursos, de forma tal que se prioricen aspectos que muchas veces son dejados de lado. Eso en relación a la primera reflexión sobre la centralidad de la cultura que nos trae la publicación, ¿no? Un segundo punto que quiero comentar es la idea de la multidimensionalidad de la desnutrición. Limitarse a un análisis de la desnutrición basado en relaciones causa-efecto de variables biomédicas o, en último caso, de variables que describen la condición social de la madre, no contribuye, como bien señala el libro, a comprender el problema en su real complejidad y dimensión. Con la multidimensionalidad que propone el libro, queda claro que intervienen en este fenómeno elementos culturales, factores económicos, climatológicos, procesos históricos y cambios en los contextos políticos y sociales, como la violencia política o el cambio de un régimen económico o un nuevo consumo de imágenes e información. Consideramos que este tipo de análisis es valioso y debe ser considerado y aplicado para comprender un sinnúmero de elementos que son motivo de intervención por parte del Estado. De un lado, contribuye a comprender la necesidad de promover procesos y estrategias de desarrollo que sean integrales y que estén articuladas para lograr cambios duraderos, que consideren las dinámicas familiares y sociales de la población, gracias a lo cual podemos descubrir que ámbitos de acción que no están aparentemente conexos, como por ejemplo la salud y las políticas de desarrollo agropecuario del campesinado, tienen en realidad una fuerte relación. De otro lado, resulta particularmente importante cuando el libro considera el contexto social y político que enfrentan las familias como factor que impacta sobre la desnutrición y que es capaz también de redefinir prácticas culturales. Ello contribuye a poner de manifiesto un elemento central de la institución comunal, su capacidad para reinventarse, lo cual implica dejar atrás la idea de la comunidad como un estanco aislado y de su identidad y cultura como estáticos y fruto solo de una herencia milenaria de inmutable. Un tercer elemento que quiero resaltar del libro es su propuesta metodológica de investigación, en la que la etnografía y el recojo de información cualitativa ocupan el rol central. La etnografía puede describirnos las relaciones que las personas establecemos frente a determinada circunstancia o frente a nuevos elementos que son incorporados en nuestras vidas. Estos nuevos elementos, claro, pueden ser muchas veces incorporados por el Estado. Por ejemplo, el libro nos narra el caso del micronutriente chispita, que fue introducido en la dieta de las familias a través de pequeños sobres entregados por los centros de salud. Si el consumo de este micronutriente y el impacto de la intervención es evaluado a partir de la cuantificación de los sobres que se entrega a las madres, lo más probable, como lo ha mostrado el libro, es que caigamos en un gran error. La etnografía, en cambio, nos permite aproximarnos al tema con mayor profundidad desde otra perspectiva. Nos permite conocer, por ejemplo, las percepciones que tanto los niños como los padres y las madres tienen con respecto a este producto, o acerca del mal sabor que le encuentran los niños. Además, nos permite reflexionar sobre la persistencia de la desconfianza en la relación Estado-comunidad y sobre el temor de la población ante un Estado sospechoso de condicionar un derecho a otro y sobre la posibilidad de que algún beneficio se les vea recortados a las familias de no consumir el micronutriente entregado. La importancia de producir este tipo de información para la formulación de las políticas públicas, sin embargo, no está lo suficientemente valorada frente al valor que sí es otorgado a investigaciones de tipo cuantitativo. Esto resulta un obstáculo
principalmente para aquellos que nos dedicamos a transversalizar, como decimos, el enfoque intercultural en el Estado, pues para ello resulta central una aproximación como la que este libro nos trae, que nos permita conocer contextos sociales y particularidades culturales que deben tomarse en consideración para la implementación exitosa de una política pública. Un cuarto punto que quiero resaltar es el último, es el modo en el que la investigación, como en este caso, debe complementarse con acciones de sensibilización para mejorar la intervención del Estado en zonas con población indígena. Resulta claro que estudios como este contribuyen de manera decidida a la formulación de políticas más acordes con las particularidades y necesidades de la población, y en ese sentido más respetuosas de la cultura del otro y también más efectivas en sus impactos sobre la población objetivo. No obstante, en un país tan vasto y diverso como el nuestro, la tarea de ahondar en nuestra diversidad cultural y conocer mejor las dinámicas sociales y la cultura de los pueblos indígenas parece una tarea inconmensurable. En el Perú, según información producida por el Viceministerio de Interculturalidad, existen 52 pueblos indígenas, integrados por comunidades nativas de la Amazonía y por comunidades campesinas de los Andes. Las diferencias entre cada pueblo son enormes, así como la heterogeneidad entre comunidades campesinas y nativas, sin hablar de la complejidad de sus conocimientos. No cabe duda de que debemos avanzar en el camino de conocerlas, con la apertura de aprender e incorporar en nuestro trabajo elementos integrantes de su cultura. No obstante, el camino es largo y debemos, mientras lo recorremos, trabajar desde otro frente. Este otro frente es el que busca producir un cambio en las mentalidades y en la forma de operar de nuestros funcionarios públicos, es decir, cambiar el modo en el que el Estado se ve a sí mismo y la valoración que le da a las diferencias culturales. Como se señala en el libro, en una muy pertinente cita de María Heise, se trata del desarrollo de una actitud, de generar en los funcionarios el ejercicio cotidiano de ponerse en el lugar del otro, de tener apertura a lo que identifico como diferente a mi cultura. Esto que parece un lugar común es en realidad una de las mayores dificultades. Por eso, trabajar en la sensibilización de los funcionarios en el tema intercultural es una punta de lanza para lograr la institucionalización de esta perspectiva al interior del Estado y cambiar la relación entre éste y la ciudadanía. Finalmente, quiero señalar que la integración del enfoque intercultural en el diseño de políticas de desarrollo en las que se valore y respete la cultura del otro también debe ser vista como una forma de democratizar la relación entre el Estado y la ciudadanía, a través del desarrollo de un diálogo entre ambos, en el que los usuarios tengan un protagonismo importante y una participación diferente. De algún modo, este es el espíritu de la consulta previa, derecho a través del cual se establece un proceso de diálogo entre el Estado y la población, en este caso la indígena, sobre cualquier medida que pueda afectarle. Por ello se trata de un derecho fundamental, que sin duda abre la puerta para el ejercicio de otros derechos. El reto está ahora en que cada sector identifique las medidas que deben ser consultadas y que el Estado identifique también a quienes les corresponde este derecho. Quiero terminar felicitando a los autores por esta excelente contribución, tanto para aquellos que trabajan en el campo de la salud y en el problema de la desnutrición, como para todos aquellos que queremos comprender mejor la importancia de la cultura cada vez que pensamos en políticas públicas y en inclusión. Gracias.